Listo, ahora sí. Muy buenas noches, queridos compañeros, queridos correctores. Bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro ciclo de conversatorios. Agradecemos a la Escuela de Edición de Lima y al Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos por facilitar estos espacios que promueven la discusión acerca de temas que interesan a todos aquellos que estamos inmersos en el mundo editorial y sobre todo en el mundo de la corrección. Esta noche trataremos un interesante tema. ¿Qué habilidades debe tener un corrector de textos? Y para ello tenemos a una mesa, al igual que ayer, una mesa de lujo que nos acompaña esta noche. Quiero empezar presentando al profesor Pedro Salazar Wilson. Él es redactor, corrector de textos, mediador de lectura, editor independiente y docente de aptitud verbal. Es especialista en textos literarios, periodísticos y académicos. Graduado en periodismo por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene 19 años de experiencia en la elaboración de libros, corrección de textos, cuidado de la edición e investigación de contenidos. Ha sido corrector de estilo de la editorial Talentus y jefe del área de redacción y corrección de la editorial Los Libros Más Pequeños del Mundo. Es profesor de la Escuela de Edición de Lima, de los talleres de escritura eficaz, escritura avanzada, dudas del idioma español, tipología y análisis textual y redacción corporativa. También es docente de los cursos de aspectos textuales básicos y práctica de la corrección dentro de la formación integral de corrección de estilo, además de los cursos de tipología textual, prácticas de la redacción y edición de textos de la malla curricular del curso integral de expresión escrita. Buenas noches, profesor Pedro. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta charla. Realmente es un gusto siempre estar acá en la Escuela de Edición de Lima para conversar sobre estos temas que tanto nos apasiona, tanto nos involucra a los editores, correctores, redactores, ¿no? Y siempre muy agradecido con la escuela que se preocupa mucho en difundir en el ámbito de la edición y la corrección el debate, la conversación sobre estos temas tan importantes relacionados al libro, relacionados al mundo editorial y a la profesión, a las humanidades en general. Muchas gracias, profesor Pedro. Gracias por su participación. Y ahora quiero presentar también al profesor Helbert López. Él es escritor y comunicador social, literato y lingüista. Es autor de los libros de narrativa El tiempo de la luna y Tomos azules y algunas gotas de gris. Publicó también un libro de poesía titulado Violencia y otras huestes. Ha ganado diversos premios literarios en cuento y poesía. Ha trabajado como corrector y editor en distintos medios de comunicación y como gestor cultural. Asimismo, como docente universitario en cursos de análisis literario. En el campo de la corrección ha trabajado en el Jurado Nacional de Elecciones y en las editoriales San Marcos y Santillana. Se ha desempeñado como director del Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones y actualmente conduce el programa de entrevistas Página Abierta, un espacio donde los autores se revelan detalles acerca de sus libros publicados. Y también, dicho sea de paso, es docente en la Escuela de Edición de Lima y el Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos. Profesor Pedro, perdón, profesor Helbert, muy buenas noches. Profesor, no se le escucha, está con su micro apagado. Bueno, gracias. Les decía que buenas noches, bienvenidos, qué gusto verlos, qué gusto reencontrarnos en esta mesa que me ha tocado compartir con dos personas de lujo, como lo has mencionado. Me siento muy honrado por eso. Y bueno, me gusta también la acogida que ha tenido este evento. Es bastante numeroso los participantes. Por ahí he visto algunos nombres conocidos de estudiantes, de colegas. Así que un saludo, un abrazo para todos. Y bueno, para adelante. Muchas gracias por tu presentación. Gracias, gracias, profesor Helbert. Y ahora también tengo el agrado de presentar a Alejandra Bravo Espinosa. Ella es correctora de textos profesional y profesora de redacción.
Es licenciada en Lingüística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y está cursando la maestría en Docencia Universitaria en la misma casa de estudios. Ha llevado los cursos integrales de corrección de estilo y edición de publicaciones en la Escuela de Edición de Lima. Ha dictado diversos talleres de redacción, tanto en el Poder Judicial como en otras instituciones, y ha asesorado a estudiantes y profesionales de diversas especialidades. Actualmente trabaja como correctora de textos en la Corte Suprema de Justicia de la República. Además, es miembro de la Asociación de Correctores del Perú. Alejandra, muy buenas noches. Qué gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, Marco. Buenas noches con todos. Buenas noches, colegas. Sí, bueno, agradecida por la consideración, por la invitación de la Escuela de Edición de Lima. Es la primera vez que estoy en este tipo de conversatorio y veo, justamente, concuerdo con Helbert, que sí, efectivamente tiene acogida y es bueno hacer este tipo de conversatorios para que los futuros correctores de repente conozcan un poco más de nuestra labor, ¿no? Y agradezco por eso, por la invitación a la Escuela de Lima, a ti, Marco, por la corrección. Muchas gracias. Uy, creo que por ahí se filtró un audio. Eh, gracias, gracias Alejandra, gracias. En realidad también muy contento de presentarte. Somos promoción, así que muy contento de presentarte y que estés con nosotros aquí junto al profesor Helber y al profesor Pedro. Bien, entrando ya a lo nuestro, como se dice, y entrando al desarrollo de este conversatorio que nos congrega, vamos a girar en torno a ciertas preguntas respecto a cuáles son esas habilidades, esos talentos, esas destrezas que debe desarrollar un corrector de estilo. Anteriormente se decía de que la corrección de estilo parecía algo muy empírico, ¿no? Algo que podría ser hasta intuitivo muchas veces, ¿no? Ayer, como lo decía el profesor Chavarri, algunos entraban por lo que era la formación libresca, otros porque eran ácidos lectores, ¿no? Pero digamos que de un momento a otro la profesionalización de este oficio es muy demandada en el sector editorial. Y por ello quiero empezar esta primera parte del conversatorio con la siguiente pregunta, la cual lanzo a la mesa. Empiezo primero con el profesor Helbert. Profesor Helbert, respecto a lo siguiente, ahora que nos congrega ese tema de las habilidades del corrector de textos, ¿cuáles son esas habilidades básicas y fundamentales que todo corrector de textos debe tener? Luego de, claro, de una formación, la cual es muy importante para este oficio, ¿cuáles son esas habilidades que debe desarrollar un corrector de textos, un profesional en ello? Bien, bueno, lo primero que debemos remarcar es que el trabajo de un corrector de estilo es esencial para garantizar la claridad, la coherencia, la corrección gramatical, ortográfica de un texto, ¿no? Y para ello necesita habilidades, ¿no? Habilidades que llamamos básicas, pero que son fundamentales, que todos deben poseer. Algo que practicamos mucho con los estudiantes son cuatro puntos que comienzan, aunque algunos puedan, no sé, considerarlo tal vez no muy importante, pero que comienza con el saber leer, ¿no? El saber leer implica una lectura eficaz, una comprensión lectora. Dentro de la comprensión lectora hay preguntas literales, hay preguntas inferenciales y hay preguntas críticas, ¿no? En la corrección se trabaja sobre todo con preguntas literales, ¿no? En la lectura, esas preguntas nos permite a veces ubicar errores en nombres, en lugares. Son conocidas las anécdotas de los correctores que, por ejemplo, trabajan en el ámbito literario y a veces los escritores se cambian el nombre de un personaje y no lo cambian en todo el texto, sino que queda olvidado en una parte y el corrector se encarga de encontrarlo y corregirlo, ¿no? Entonces, esa habilidad de saber realizar una adecuada lectura es muy importante. Después es necesario que también sepamos identificar los diferentes tipos y modalidades textuales. Ahora que, por ejemplo, estamos en una época completamente digital, ¿no? En muchas oportunidades vamos a trabajar con textos digitales y ello implica, por ejemplo, conocer qué tipos de textos digitales hay, como los unimodales, los multimodales,
que tienen características precisas, ¿no? Hay otras tipologías textuales como la redacción periodística, o perdón, los textos periodísticos, los textos administrativos, los textos académicos, que tienen estructuras formales determinadas que hay que saber reconocer, porque esas estructuras formales determinan también el tipo de corrección que vamos a tener, ¿no? No siempre se va a admitir verbos en pasado, por ejemplo, en una corrección, en un texto académico, ¿no? Lo recomendable es que se trabajen en presente y en fin, ese tipo de cosas, ¿no? La administración de los adjetivos en textos no literarios, en fin, por eso es que cada tipología textual exige el conocimiento necesario para saber cómo enfocar la corrección de ese texto, ¿no? Luego hay que saber redactar, ¿no? Hay que tener solvencia en cuanto a la eficacia, a la eficiencia, es decir, el efecto que se desea con los recursos necesarios y obviamente con un cuidado de la norma, ¿no? Sobre todo en el nivel léxico. Yo siempre insisto que el nivel de corrección léxico, de los 4 niveles que hay, ¿no? La corrección, el nivel de corrección ortográfico, el nivel de corrección gramatical, el nivel de corrección léxico y el nivel de corrección ortotipográfico. El nivel de corrección léxico exige una destreza un poco más profunda y es un poco el elemento que va a diferenciar de un corrector experimentado de uno que recién está empezando porque el corrector experimentado va a tener, va a saber reconocer por ejemplo, qué tipo de palabras son adecuadas para esa tipología textual, para esa modalidad textual, para un mensaje determinado, y va a saber ubicar las que no son adecuadas y proponer las que pueden mejorar y enriquecer el mensaje, porque finalmente ese es el sentido de la corrección, ¿no? Ahí se ayuda también de las competencias enciclopédicas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y la otra habilidad fundamental es aprender a corregir, ¿no? Como bien lo has mencionado, ya esto pasa por una capacitación adecuada, ¿no? Y en esa capacitación, los estudiantes aprenden a desarrollar esas competencias que acabo de mencionar, ¿no? Y que están hábilmente explicadas por María Marta García Negroni y Andrea Estrada, ¿no? Entre otras competencias destaco sobre todo las comunicativas, las lingüísticas y sobre todo las enciclopédicas, ¿no? Y bueno, hay otros puntos, ¿no? Una atención al detalle, una conciencia del estilo, pero entendido como de la estilística del autor. Hay que respetar el autor, no podemos reescribir sus textos, sino solamente los intervenimos. Y bueno, y el conocimiento de la normativa es básico, ¿no? Eso podría decir por el momento. Gracias, profesor Helber. Y ahora doy pase a el profesor Pedro Salazar también sobre esta pregunta. El profesor Helber ha mencionado algo bien importante, ¿no? La capacitación constante del corrector, ¿no? Entonces, de repente por ahí también vamos viendo de que ya estamos dejando el tema empírico para entrar ya a algo un poco más concreto, ¿no? Ya no es nada intuitivo, no es nada empírico, sino que tiene sus propios métodos y sus propios procesos, los cuales un corrector debe adquirir. ¿Qué tal, Marco? Así es. Herbert lo ha dicho muy bien, ¿no? Ese perfil necesario que debe tener el corrector, el aspecto textual, ¿no? La parte léxico-semántica, ortográfica, gramatical, ¿no? Y ahí yo quiero complementar nada más algunos puntos y también recalcar otros, de repente aumentar también. Algo que también hacemos con los chicos en las clases en la escuela, ¿no? Lo que es resolver casos. El corrector de estilo, el corrector de textos, es un profesional que resuelve casos lingüísticos, ¿no? Dudas lingüísticas, donde haya un tema no solamente ortográfico, gramatical, como muy bien también lo dijo Herbert, textual, léxico, semántico, contextual, enciclopédico, incluso también sobre cualquier tema. Algo que también recalco con los chicos es, debe ser un gran lector. Eso sí, como lo dijo Herbert, ¿no? Un gran lector, el corrector debe ser un gran lector. Y yo siempre los invito a compartir, a leer de todo.
No solamente, a veces se cree que el corrector debe ser un lector simplemente de literatura o en el área de la lingüística, de las humanidades, no necesariamente. A mí me ha tocado a veces corregir textos de biología, eh, textos de orientalismo, ¿no? Otros ámbitos del conocimiento un poco más, no tan cercanos a las humanidades, ¿no? Y hay que también distribuirse en esos ámbitos, saber abarcar, poder abarcar ello o delegar a algún experto en esos temas, asesorarse, conversar con algún profesional también dedicado a esos campos. Por ejemplo, a mí me ha tocado lidiar con, no lidiar, sino coordinar con traductores, y eso también debe haberlo visto Herbert en su carrera, ¿no? A lo largo de su experiencia profesional a corrección, traductores, diseñadores, ilustradores, profesionales de otras áreas un poco más alejadas de las humanidades que quieren revisar su texto, que quieren mejorar su texto, doctores, biólogos, ¿no? Entonces, tener esa empatía con el lector que va a recibir el texto y esa empatía sobre todo con el autor. El corrector no es el dueño del texto, es el dueño del texto es el autor. Entonces, hay que saber en qué momento hasta qué momento intervenir. Entonces, ahí viene otra cualidad que debe tener el corrector, que es capacidad argumentativa. Es decir, si voy a realizar un cambio en el texto, todo cambio tiene que estar sustentado lingüísticamente, a nivel lingüístico, y eso involucra todas las áreas del lenguaje, ¿no? Del lenguaje escrito, la parte gramatical, ortográfica, ortotipográfica, etc. Sustentar cada corrección. Uno corrige, pero siempre pensando, pendiente, de que si el autor pregunta, ¿por qué hay este cambio? ¿Por qué realizaste este cambio? Tener la capacidad de argumentar, ¿no? A través de diversas fuentes. No, es que la normativa ahora de la coma lo indica de tal manera, la tilde ya no se emplea en tal palabra, ¿no? Entonces, cuidado con su micrófono por ahí que se filtra. Entonces, poder argumentar tus cambios de corrección. Para ello es importante una formación integral en la corrección, ¿no? Para poder ir a las fuentes al resolver un caso, al resolver una duda, porque el autor siempre te va a preguntar y el autor también te va a agradecer cuando le haces ver algo que él pensaba que estaba bien, era correcto, que así era, ¿no? Entonces, le puedes sugerir al autor, no le puedes imponer algunos cambios, le puedes sugerir. Hay algunos que sí es obvio que es un error y hay que modificarlo, ¿no? Hay otros casos donde puedes sugerirle. No, mira, actualmente se emplea el uso de esta palabra de tal manera, ¿no? Esta palabra es polisémica, mejor utilicemos otro según el contexto y como dijo Herbert también, ¿no? Según la tipología textual. No es lo mismo revisar un texto literario que un texto periodístico, que un texto informativo, que una infografía, que un texto de literatura infantil, juvenil, ¿no? Uno argumentativo, o sea, son variedad de textos, ¿no? Y lo resumo en saber argumentar, tu corrección, tus cambios, tener conciencia lingüística y tener criterio para resolver casos, porque al corrector le tocan siempre casos nuevos. En los cursos que llevamos con la escuela, ¿no? Con los chicos, les digo, acá vamos a ver una serie de casos para resolver, pero cuando estén en la cancha, cuando estén resolviendo sus propios textos, se le van a presentar todo tipo de situaciones. A mí me ha tocado, cuando he trabajado en editorial, me ha tocado a veces ser el único del equipo. Ha habido momentos donde soy el único del equipo presente en ese instante y tengo que tomar decisiones en ese instante. Uno tiene que tomar, de repente el jefe de redacción, el jefe de corrección, tiene que tomar decisiones. El corrector tiene que tomar decisiones lingüísticas de respecto a un texto. Entonces tiene que, como dice, cubrirse las espaldas con las fuentes bibliográficas,
con las fuentes, la ortografía, la gramática, la ortotipografía, autores de renombre, las fuentes académicas, los usos que se dan en el día a día, investigar la Fundeu, investigar las redes sociales de la academia, donde resuelven casos todos los días, porque el cambio lingüístico es constante. Corregir un texto del 2023 no es lo mismo que corregir un texto del 2003, del año 83, etc. El cambio lingüístico es constante, entonces hay que estar actualizado respecto del cambio lingüístico, ¿no? Del uso de nuevas palabras, nuevos verbos que aparecen, ¿no? Como whatsappear, por ejemplo, que la academia ya lo ha propuesto, ¿no? El whatsappear, tuitear, etcétera. Estar actualizado y estar constantemente con las fuentes más actualizadas en corrección también, ¿no? Y creo que hay muchos puntos más, pero van a quedar a lo largo de esta charla y no quiero también, también de repente Alejandra nos va a comentar su experiencia también, ¿no? Entonces, hay varios puntos más que podemos comentar a lo largo de la charla de hoy. Sí, profesor Pedro, muchas gracias. Justamente ahora que paso con Alejandra, todo lo que usted mencionó una palabra clave, ¿no? La formación integral del corrector de estilo, corrector de textos, ¿no? Y ahora que paso a darle la palabra a Alejandra, bueno, Alejandra también es correctora egresada justamente del curso integral de corrección de estilo de la Escuela de Edición de Lima. Alejandra, lo que ha mencionado el profesor dentro de todo ello, tanto Pedro como Helbert, que han mencionado acerca de las habilidades del corrector de estilo y esta formación integral desde tu posición como correctora profesional, ¿cómo se da esto? ¿Cómo influye esta formación integral en tu labor del día al día? Me gustaría que nos comentaras un poco acerca de tu experiencia y si pudieras también agregar algo a lo que ya el profesor Helbert y Pedro también han desarrollado a lo largo de de este primer bloque. Sí, gracias, Marco. Sí, efectivamente yo concuerdo en todos los aspectos que ha mencionado tanto Helber como Pedro, porque sí, efectivamente, para las habilidades que debe tener un corrector no es de la noche a la mañana, también es conforme uno va ganando experiencia, también justamente con los cursos integrales, diplomados que uno viene llevando a lo largo de su labor, ¿no? Porque como correctores nosotros no nos quedamos ahí, no nos estancamos, sino que también una característica del corrector es que se capacite continuamente. Nosotros no podemos parar, no podemos dejar de capacitarnos porque la lengua es cambiante, entonces siempre tenemos que estar actualizados de lo que sucede, de algunos cambios, lo que de repente cambia, así como sucedió hace creo que algunos meses nada más, sobre los cambios, por ejemplo, de la tilde en solo o en los adverbios, ¿no? Entonces, esos cambios nosotros tenemos que estar actualizados para justamente eh, eh, poder corregir esos errores de repente o actualizar nuestros textos, ¿no? Y justamente este curso, por ejemplo, que lleva a cabo la Escuela de Edición de Lima, es muy útil porque al menos a mí, en mi experiencia, me ha ayudado mucho a ser minuciosa en mi labor, porque de repente uno cuando empieza en la corrección no observa ciertos detalles en los textos que están ahí, pero como no tenemos la experiencia ni de repente una capacitación continua, no nos damos cuenta, pero conforme vamos adquiriendo la experiencia, nos vamos capacitando, ya nuestro ojo va cambiando, nuestra visión es más claro, poder detectar los errores, e incluso por más pequeños que sean, tenemos que ser muy minuciosos. Eso también es una habilidad que debe tener un corrector, ¿no? Sobre la minuciosidad. A veces nos tildan de exagerados, pero pese a eso, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestra chamba, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí me pasa que en algunos casos, no sé, se les olvidó una coma o de repente a una palabra no la pusieron en negrita o la cursiva no llegó hasta cierta letra, ¿no? Entonces yo tengo que observar, no, a esta le falta una cursiva, porque toda la palabra está en cursiva y una letra por ahí no la pusieron en cursiva. Entonces uno se tiene que dar cuenta, incluso en los dobles espacios que hay entre las palabras, ¿no?
hay doble espacio, pero nuestro ojo ya está detectando que ahí hay 2 espacios. Entonces, por más pequeño que fuese el error, nosotros tenemos que darnos cuenta, la experiencia hace que también nos podamos detectar ese tipo de errores. También considero que una habilidad del corrector es, y ahora justamente en estos tiempos, una habilidad digital. Eso es importante. Justamente nos capacitan también para eso, porque manejar ciertos recursos digitales que nos permiten estar actualizados y estar a la vanguardia de lo que requiere la editorial, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el manejo de Word con control de cambios, saber todos los detalles del Word, también manejar InDesign, por ahí corrección en PDF, todo lo que requiere, e incluso ahora con la inteligencia artificial aún más, ¿no? Porque hay incluso ciertas opciones, ¿no? Que puede ser usado, pero nosotros siempre tenemos que pasar un buen filtro para poder corregir de manera óptima, ¿no? Nosotros no nos podemos fiar podemos usar las herramientas digitales, pero no confiándonos ciegamente, ¿no? Siempre tenemos que estar muy al tanto porque no siempre esas herramientas son un buen filtro. Nosotros tenemos que ser siempre el último filtro de cualquier error que se vaya a pasar, porque al fin y al cabo son herramientas que nos sirven, pero nosotros con nuestra experticia tenemos que manejarlo de la mejor manera el texto para poder entregar un texto limpio, ¿no? Nosotros, al menos desde mi experiencia, yo podría decir que también los correctores debemos ser bastante empáticos con los autores de los textos. Empáticos y aparte, justamente lo que decía Pedro, tenemos que tener esa capacidad de comunicación, de decir por qué estoy haciendo tal o cual cambio y explicarlo lingüísticamente, ¿no? Con fuentes, con una base sólida. Porque si es que no explicamos consistentemente algún cambio, ya no confía en nosotros. Ya no confía en nosotros y eso es importante también estar capacitados, estar actualizados, conocer bastante la normativa lingüística, ¿no? Por ejemplo, tenemos que saber sobre sintaxis, morfología, ortografía, gramática, semántica, todos esos aspectos. Y por otro lado, lo que mencionaba sobre la empatía con el autor. Al menos en mi caso, yo trabajo con jueces. Los textos que yo corrijo, los autores son los jueces. Entonces, el texto tiene que estar muy limpio y lo principal en el ámbito jurídico es que el texto tiene que estar claro, con un lenguaje claro, sencillo y accesible. Entonces, yo tengo que ser ese filtro para que ese texto salga de esa manera. Entonces, el trabajar con los jueces es un poco complicado porque ellos son de letras también. Ellos a veces se cierran en sus ideas. Hay jueces que ya son mayores, que ya no están actualizados con la normativa como nosotros, pero se cierran en su idea de que esto está bien, de que esto se sigue tildando, de por qué a los monosílabos ya no se les tilda. Entonces hay que explicarles que ellos nos entiendan los cambios que hay, pero hay que tener una buena explicación para que ellos logren entendernos y logren entendernos y puedan confiar en nosotros, porque si no le damos una buena explicación, no confían y bueno, nosotros hacemos todos los cambios y al final ellos no acceden a que esos cambios se realicen, ¿no? Entonces tenemos que conversar, tenemos que ser empáticos y bastante comunicativos, tanto con los jueces, con los asistentes. Ese es de mi punto de vista, al menos desde mi experiencia, lo que puedo decir de la corrección, porque se necesita ciertas habilidades también en cada contexto. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, si bien es cierto, se requieren todas las habilidades que se han mencionado, pero también, por ejemplo, la capacidad de investigación, que también lo han mencionado Pedro y Helber, me parece, al menos cuando yo empecé a corregir textos jurídicos, fue un tanto complicado porque yo no soy abogada, ¿no? Yo soy lingüista.
Entonces, para iniciarme como correctora de textos jurídicos, tenía que saber algunos términos jurídicos para no cambiarlos pensando que estaban mal. Tengo que investigar, ¿no? Leer libros de corrección, buscar en el diccionario jurídico que tiene la RAE. Entonces tenía que actualizarme, tenía que buscar términos, tenía que leer bastante textos jurídicos para poder empaparme un poco o empaparme un poco con esos términos legales, ¿no? Que son bastante técnicos, los latinismos, los cultismos que usan los abogados. Entonces tenemos que tener esa capacidad de investigar, de ir un poco más allá para poder hacer una buena labor, ¿no? Eso considero que también es importante, y tener justamente y recalcar eso de tener una base sólida sobre la corrección en todos los ámbitos lingüísticos que ya lo han mencionado, que es importante, al menos a mí desde mi formación lingüística me ha ayudado, porque si bien es cierto, en la carrera de lingüística sí enseña los cursos de sintaxis, morfología, eh, semántica, fonología, ortografía, pero nos enseñan de muchas lenguas, no solamente en el español, sino de muchas otras lenguas. Tengo la base, pero se necesita ir un poco más allá, ya aplicado a la corrección, ¿no? Aplicado a los textos que se van a corregir, es también estar actualizados con todas las normas, y siempre estar en continuo aprendizaje. No es suficiente con que yo soy de la carrera de lingüística y no necesito más. Eso no es cierto. Siempre es bueno estar actualizado, estar leyendo diferentes textos, ¿no? Como justamente decían mis colegas, ¿no? Y justo quería contar algo aprovechando que aquí tengo a Helbert. Él ha sido mi profesor no sé si se acuerda, pero él ha sido mi profesor en la escuela de edición de Lima, cuando fui la promoción, no me Del acuerdo el CIE. número, pero sí, él fue en el 2000, eso fue en el 2018 o 19, creo, 9 me parece. 19, ajá, sí, sí, Vi- ahí, entonces no quería dejar pasar para pasar esta oportunidad para mencionarlo. Gracias, gracias Alejandra. Y sí, y como vemos, miren, y antes de pasar a la siguiente pregunta, que ya más o menos ya hemos visto, vamos aterrizado todas las habilidades del corrector, pero ahora quizá vamos a ver esa parte donde el corrector no se debe meter, en cierto sentido, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante. No quisiera dejar pasar un comentario que me ha llamado mucho la atención en el chat de Claudia Andrea Fernández, que nos comenta lo siguiente, dice, soy de la carrera de administración, pero doy asesorías y corrijo documentos de alumnos de mi ex universidad. Me gustaría saber cómo podría entrar a trabajar a una editorial o en sí al mundo de la corrección de textos si no tengo experiencia laboral en tal rubro. De verdad quiero orientar mi carrera hacia ello. Al final de la ponencia tenemos una muy buena noticia para ello, en realidad. Y como bien lo dicen los profesores y los ponentes aquí, es la formación integral la que nos lleva a poder desarrollar estas habilidades de corrector. Tenemos una super noticia al final del conversatorio. Y ahora, pasando a esta segunda pregunta, ya habiendo aterrizado todas las habilidades, quiero empezar con el profesor Pedro Salazar con esta pregunta. Mencionaron que el corrector, el texto no es del corrector. Entonces, si el texto no le pertenece al corrector, y también lo mencionó Alejandra hace poco, la empatía que debe tener el corrector con el autor, entonces, ¿cuáles serían, profesor Pedro? También lanzo la pregunta para los dos ponentes más de la mesa. ¿Cuál sería ese límite que tiene el corrector? Porque es muy fácil muchas veces involucrarse con el texto, caer en la tentación incluso de querer reescribirlo, o como dicen, traer la biblioteca de uno hacia el texto, orientarlo hacia los gustos propios de un corrector, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que nosotros, como correctores, cuáles son nuestros límites? ¿Cuáles son esos límites? Esa línea, esa barrera que el corrector, digamos, enmarca su trabajo, profesor Pedro. Gracias, Marco. Y eso de los límites es un tema un poco peliagudo, ¿no? Porque hay correctores
un poco más, digamos, hay enfoques dependiendo de cada profesional, ¿no? A mí me ha tocado colegas y en algún momento profesores, ¿no? Cuando he sido alumno, ¿no? Correctores un poco más conservadores y más cuidadosos de no intervenir el texto, intervenir lo menos posible el texto, ¿no? Y también he tenido colegas, ¿no? Que quieren intervenir un poco más y a veces van a lo que es al otro lado, al otro extremo que es la ultracorrección. Entonces hay que hilar fino y buscar un equilibrio sobre la base de principios. Hay un principio básico en la corrección que es aquello que está bien escrito, aquello que está bien, no lo cambies, no corrijas, no intentes cambiar, no intentes modificar a tu estilo aquello que ya está bien escrito, ortográficamente, gramaticalmente, ortotipográficamente, textualmente. Es correcto, de repente no te agrada, no es lo adecuado, no lo cambies, porque al cambiarlo le estás dando tu estilo y no estás respetando el estilo del autor. Pero ahí también tenemos que saber navegar en las tipologías textuales. Sobre eso no es lo mismo corregir un texto literario que un texto informativo, netamente, ¿no? En el texto informativo, el autor como que desaparece un poco. En el texto informativo, importa más a veces el texto. Entonces, ahí como que el autor no es muy protagonista del texto. Hay un margen mayor de intervención, ¿no? En cambio, un texto literario, el margen de intervención es mucho menor, porque hay partes del texto que aunque creamos que no están bien escritos, aunque de repente veamos oraciones un poco extensas, una subordinada tras otra, hay que tener cuidado al intervenir y tratar de cambiarlo con el concepto de que tienen que ser oraciones cortas. Entonces, uno a veces el corrector también muchas veces es redactor y no le gusta mucho el texto, pero el dueño del texto es el autor. Entonces, siempre hay que consultar, como lo mencionó Alejandra, ¿no? Lo recalcó también, la empatía hacia el autor, ¿no? Entonces, no cambiar aquello que ya está bien escrito, que es correcto, aunque la redacción no sea de tu agrado. Pero eso sí, puedes sugerir. El corrector no es una mera máquina, sino dentro de poco nos van a reemplazar las inteligencias artificiales, ¿no? Si solamente actuamos como meras máquinas ortográficas, gramaticales, ortotipográficas, no tardará mucho tiempo en que el autómata nos reemplace, ¿no? Pero no, ello no va a ocurrir mientras que el corrector vea los textos con un criterio humano, ¿no? Con un criterio donde nunca va a llegar en un autómata, ¿no? Ese grado de intervención que nunca va a llegar un autómata, ¿no? Donde no solamente veamos las tildes, las comas, los puntos, ¿no? Hasta para poner una coma a veces, una coma puede cambiar totalmente el sentido de un texto. Y para un autómata, para un robot, un chat, GPT, etcétera, puede creer que eso es correcto, pero de repente para el autor no, porque el solo hecho de cambiar una coma, la subordinada que estaba antes se convirtió en otro tipo de subordinada y cambió el sentido total del texto. Eso puede pasar en literatura, sobre todo en textos argumentativos, en ensayos. Allí hay que tener más cuidado. Quizá en textos informativos tengamos más capacidad no, capacidad no, más campo de intervención, ¿no? A mí me ha tocado a veces corregir textos informativos que he tenido prácticamente que rehacer, pero eso es otra tarifa, ¿no? Al autor le digo, ¿sabe qué? Su texto sí verdaderamente está muy mal escrito. Y me dice, ya, cambia lo que veas conveniente. Hay que hacer un trabajo de edición y prácticamente rehacerlo. Ya, no te preocupes, interven lo más que pueda la cosa que quede bien. En cambio, el autor de un cuento, el autor de un ensayo, nunca te va a decir eso. Nunca te va a decir, ya, modifícalo todo lo que quieras, no te preocupes, cambia lo que guste, jamás, porque su texto es su hijo o su hija, ¿no? Entonces, para el autor literario, el autor de un ensayo, como te digo, el texto es su hijo, su hija, entonces hay que tratar
cómo uno trata a los hijos ajenos, ¿no? Con cuidado, ¿no? Y si queremos mejorar algo, con sumo cuidado, ahí sí hay que hilar fino. Por eso la importancia de la formación integral, por eso la importancia de que el corrector debe ser un profesional que sepa resolver casos lingüísticos, literarios, textuales, ¿no? Esa es la importancia. Mucho se ha hablado del oficio del corrector. Ya en estos últimos años no estoy muy de acuerdo con la palabra el oficio del corrector, sino yo voy más, me gusta más cuando se habla de la profesión del corrector. ¿No? De repente en Perú no tenemos aún todavía a veces en las universidades, ¿no? En maestría, pero la labor, por ejemplo, que hace la Escuela de Edición de Lima ahí es muy importante, el curso integral de un año es muy importante y los chicos, como comienzan de una manera, salen después de un año de otra manera y con otra visión para intervenir un texto. Por eso la importancia de lo integral, la importancia de profesionalizar esto que antes le llamaban oficio. ¿Por qué? Porque vas a resolver situaciones a nivel profesional, vas a investigar textos, vas a ver fuentes de todo tipo, ¿no? Y en qué momento tienes que ver el límite, en qué momento vas a intervenir o no, sobre la base de principios que por ahí te he comentado y que por ahí va a comentar también Herbert por su amplia experiencia que tiene también en el campo, ¿no? Igual que Alejandra, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que quería comentar y por ahí a mis colegas estoy seguro que van a ampliar mucho más estas ideas. Gracias, profesor Pedro. Sí, y resaltar también el compromiso que tiene la Escuela de Edición de Lima con la formación de profesionales en la corrección de estilo. En el último bloque ya vamos a dar un anuncio especial para todos los que estamos aquí participando del conversatorio. Y ahora paso a Alejandra, también con la misma pregunta, ¿no? En la experiencia de Alejandra como correctora, ¿cuál es ese límite o digamos, esos parámetros que tiene también el trabajo del corrector? Sí, efectivamente, lo que decía también Pedro, ¿no? Todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Si bien es cierto, él también habla del punto de vista también literario, en mi experiencia podría decir un poco más del ámbito jurídico, ¿no? También nosotros bueno, en mi caso como correctora de textos jurídicos, es importante también la ética. Y no solo en lo jurídico, sino también esto abarca en todos los textos, pero considero que en lo jurídico hay un mayor enfoque por lo delicado de los casos. Nosotros en la Corte Suprema vemos casos muy delicados, casos muy mediáticos, que no nosotros como correctores nos confían una sentencia, por ejemplo, que se va a sentenciar de repente a un alto funcionario y la sentencia tiene que salir ya, y al día siguiente ya va a salir en todas las noticias, en todos los medios, y yo lo tengo en mis manos. Y a veces hay eso de que la sentencia se filtra, la información a los medios de comunicación y sale la noticia antes de que salga la sentencia. Entonces, los jueces nos confían su texto, nos dicen que por favor, incluso al inicio nos mandan con clave secreta, con código, todo, para que no se filtre, ¿no? Pero ya con la confianza, poco a poco uno demuestra que tiene ética, que es bastante, bueno, una persona de principios, no va a compartir esos textos, y eso es lo que nosotros como correctores, al menos del ámbito jurídico, tenemos mucho en cuenta y eso es lo que siempre nos recalcan también, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado con los textos que nos confían, porque son textos muy delicados, incluso no solamente, o sea, por ser altos funcionarios, sino por lo mediático que puede ser también, ¿no? Por ejemplo, al día siguiente, de repente hay una sentencia que está saliendo o una resolución sobre un allanamiento. Entonces, ya si es que esta información se filtra, ya saben esas personas que llevan a llenar su casa y bueno, empiezan a guardar todo, a ponerse a buen recaudo, no lo sé, pero son textos, o sea, muy delicados. Entonces, también nosotros como correctores tenemos que tener esa ética profesional, ¿no?
de que nos confíen y que seamos una persona de confianza para los autores de esos textos, ¿no? Ese es de mi punto de vista, de mi experiencia, de que el corrector tiene que tener habilidades, si bien es cierto, lingüísticas, pero también ir un poco más allá, ¿no? Ser como tener una calidad o ser una calidad de persona que permita trabajar con con las distintas personas que colaboran con el texto, no solamente nosotros como correctores o como autores, sino también hay personas intermediarias en el texto y que tenemos que tener esa capacidad comunicativa con todos, ¿no? Con todos para que entiendan nuestra labor y para que también como correctores nos ganemos ese respeto por nuestra labor, porque a veces piensan que por ser correctores nos dedicamos solamente a corregir comas, puntos o mayúsculas y piensan que eso es suficiente, eso es todo lo que hacemos. Pero no, nosotros con nosotros, con nuestro trabajo, con nuestro conocimiento, tenemos que demostrarles que nosotros sabemos más de lo que ellos piensan. Aparte, ser personas, como les mencionaba, íntegras, ¿no? Para que desempeñar esa labor, porque si es que no somos unas personas íntegras, no vamos a poder desempeñarnos como correctores, porque ahora justamente con los distintos cambios, con el avance tecnológico que está habiendo, a veces también es importante considerar el derecho de autor. El derecho de autor que a veces nos confía en el texto y ya nos apoderamos o vendemos el texto, no sé, podemos hacer muchas cosas con el texto, pero nosotros como personas tenemos que ganarnos ese prestigio, ese respeto, esa consideración que tienen por los correctores. De repente por ahí hay algunos malos correctores, pero nosotros tenemos que demostrar que no pertenecemos a esa minoría, ¿no? Sino que somos personas que realmente nos desempeñamos una gran labor y que somos personas íntegras, ¿no? Eso es principalmente, al menos para mí, creo que como un complemento de la corrección. Muchas gracias, Alejandra. Y antes de pasar al profesor Helber, las preguntas que estamos poniendo en el chat luego serán contestadas en un bloque dedicado para absolver las dudas. Lo que sí le vamos a pedir a nuestros participantes que sean muy sucintos con sus preguntas para que todos tengamos tiempos de participar. Profesor Helber, le traslado la pregunta. En su experiencia, ¿cómo es que ve este tema que, como dijo el profesor Pedro, puede ser un tanto peliagudo muchas veces? Sí, gracias. Bueno, en realidad ya lo han mencionado casi todo, no me han dejado nada para comentar, pero, pero sí, o sea, quiero remarcar algunas ideas que les han mencionado Pedro y Alejandra, ¿no? En el estudio de la corrección, cuando ya uno decide estudiar para ser corrector de textos, una de las primeras cosas que se aprende y que lo remarcamos mucho durante las clases en la escuela es el saber reconocer tres límites fundamentales, que ya los han mencionado, ¿no? El primer límite, aunque no lo parezca y muchos no lo acepten, el primer límite es el autor. Es decir, el autor es el dueño del texto, ¿no? El segundo límite es el corrector. Tenemos que ser muy honestos con nuestra preparación. No podemos, como lo has mencionado, imponer nuestro criterio, nuestros gustos, nuestra forma de sentir los mensajes, de darles un estilo propio, ¿no? Y el tercer límite es la norma. ¿No? Esa es más o menos la jerarquía, ¿no? Estos elementos, por ejemplo, los menciona Raúl Lagomarsino, ¿no? En el libro Savia y Follaje del libro, se llama Savia y Follaje del libro, ¿no? Lagomarsino fue el jefe editorial de la extinta o absorbida editorial sudamericana, ¿no? Porque ahora esa editorial pertenece a Planeta. Y él menciona ahí lo importante que es respetar al autor. Como bien lo han mencionado, si nosotros nos apropiamos eh, de algunos mecanismos que son nuestros y no han salido de la imaginación, del esfuerzo, del trabajo imaginativo o académico del autor, en realidad estamos atropellando sus derechos. Eso también lo ha mencionado Alejandra, ¿no? Entonces,
la corrección de textos implica equilibrar estos tres límites para lograr un resultado final que sea preciso, que sea claro, que sea respetuoso de la voz y de las intenciones del autor, ¿no? El corrector tiene que tener en cuenta estos límites y tiene que saber comunicarse con el autor para lograr una edición exitosa y satisfactoria del texto, ¿no? Ahora bien, eso en el plano teórico. Hay que tratar de que funcione en el plano práctico, ¿no? En el plano práctico, la realidad a veces es mucho más compleja, ¿no? No todos los procesos de corrección están enmarcados en procesos editoriales formales o completos, ¿no? Con este tema, por ejemplo, de que muchos han aprendido a autoeditarse, etcétera, la falta de un editor con el cual coordinar a veces nos obliga a relacionarnos directamente con el autor, y a veces los textos que llegan a nosotros de verdad que no pasan el filtro ortográfico gramatical, ¿no? Lo que sí tenemos que ser conscientes es que a partir de ese momento en adelante vamos a asumir un rol distinto que no es el del corrector. Una de las primeras cosas que enseñamos en la escuela es a identificar esa línea delgada entre la corrección y la edición, entendiendo la edición como ese proceso en el cual ya estamos trabajando con el contenido, con los contenidos, ¿no? No tanto ya con las formas ortográficas, gramaticales, ortotipográficas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, tenemos que explicar y proponer que el trabajo ya no va a ser solo de corrección, ¿no? Entonces, lo importante es tener conciencia de en qué momento vamos a pasar, vamos a cruzar esa delgada línea, ¿no? Y vamos a dejar de ser correctores para actuar como editores, ¿no? Porque la realidad es esa, ¿no? En muchos casos no solamente vamos a ser de editores, sino también vamos a ser de redactores, los famosos ghostwriters, ¿no? Este, asesores lingüísticos, asesores comunicativos, asesores publicitarios, en fin, las demandas del público respecto a las competencias que tiene que tener un corrector son cada vez mayores, ¿no? Entonces no podemos quedarnos rezagados y obviamente que de la mano de lo tecnológico tenemos que caminar, ¿no? Pero lo importante, como lo dije, para ya redondear la idea, es respetar estos tres límites y saber en qué momento estamos transgrediendo alguno de ellos, ¿no? El límite del corrector pasa por el lado de tener una actitud ética y profesional y honesta. Pasa por el hecho de sentirnos o no lo suficientemente capacitados como para poder trabajar una determinada corrección de manera eficaz, eficiente. No estamos trabajando, finalmente nuestro trabajo no es para nuestro deleite o para quedar bien con el autor o con el editor. Siempre tenemos que pensar en que el público receptor es el que va a juzgar el resultado de todo ese trabajo, ¿no? Nosotros solo somos un engranaje dentro de un proceso más amplio que es el proceso editorial, y por eso es que tenemos que desarrollar múltiples competencias, trabajar junto con los editores, junto con los autores, junto con los diagramadores, los diseñadores, en fin, ¿no? Los editores de imágenes también, porque a veces vemos y nos presentan un texto y vemos que el texto que se supone que debería estar vinculado con una determinada imagen, la imagen está diciendo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, obvio que también tenemos que saber comunicar esos hechos, ¿no? Y mantenernos siempre actualizados. O sea, en las últimas clases, ya cuando están por salir los estudiantes de la escuela, siempre les digo felicitaciones. La buena noticia es que ya acabaron. La mala noticia es que aquí no acaba todo.
¿no? Tenemos que seguir actualizándonos, tenemos que seguir estudiando. La inversión que hacemos todos en esfuerzo, en tiempo, en conseguir material bibliográfico, en participar en eventos, por ejemplo, las jornadas lingüísticas y de corrección que hace la Universidad de El Salvador son maravillosos, ¿no? Me gustaría que todos pudiéramos asistir, porque en realidad a veces traen ponentes que nosotros los hemos leído con mucho gusto en nuestra época de estudiantes también, ¿no? A veces está Alicia Zorrilla, a veces está Andrea Estrada, en fin, ¿no? Personalidades, ¿no? Antonio Martín, por ejemplo. Y bueno, ¿no? Entonces, y ahora se está hablando mucho acerca de la irrupción de la inteligencia artificial en los procesos editoriales, ¿no? Los procesos editoriales, cómo va a afectar en el proceso de la corrección, son cosas interesantes, ¿no? Entonces, la normativa también va cambiando junto con la tecnología, y nosotros tenemos que mantenernos actualizados constantemente. Muchas gracias, profesor Helbert, por estas apreciaciones. Y sí, ya vamos viendo más o menos qué es lo que delimita el trabajo del corrector, pero también cuáles son esas habilidades, ¿no? Y ahora quiero rescatar mucho lo que es el tema de la formación. No, el tema de la formación, ya estamos ya a punto de terminar con nuestro conversatorio. Vamos a también a tener un espacio para absolver las preguntas del público, solo en breves minutos, en unos cuantos minutos solamente para responder esta última pregunta acerca de la formación. La formación en corrección de estilo, esa formación integral que todo corrector debe tener para poder desarrollar este trabajo de forma profesional. Y cito el caso de la Escuela de Edición de Lima, que tiene un gran compromiso con esta, con esta formación del corrector de estilo de forma profesional. Y me refiero específicamente al curso integral de corrección de estilo. Y para ello quiero empezar ahora con Alejandra acerca de qué es lo que encontramos en este curso integral de corrección de estilo. Ella lo llevó, ella tiene el conocimiento previo. Solo, por favor, les pido, estimados ponentes, en breves minutos poder resolver esta pregunta para después pasar a las interrogantes del público. Comienzo con Alejandra. Muchas gracias, Marco. Bueno, tengo que empezar primero diciendo que tiene bueno, grandes profesionales. Los profesores son de calidad, de primera, porque yo he tenido el honor de tener docentes, así como Helbert, entre otros profesores, con los que hasta la fecha tengo comunicación y que me ayudan con distintos libros, distintos, de repente algunas charlas también que tenemos, incluso pertenecemos algunos a las COT y tenemos esos encuentros donde podemos conversar, ¿no? Entonces, en la Escuela de Edición de Lima, yo puedo rescatar que he tenido grandes profesores que me han ayudado mucho, y yo también como estudiante he tratado de sacarle provecho a eso, de hacer todas las preguntas posibles a los profesores, pedirles libros. Ellos me han proporcionado los libros, las diapositivas, que hasta ahora yo de vez en cuando doy una ojeadita y me actualizo, ¿no? O recuerdo algunas cosas, digo, ay, esto dijeron en tal, de repente en tal sesión, y me acuerdo y empiezo a revisar, porque me parece una información valiosa que los profesores comparten en las clases, y no solamente en lo teórico, sino también en los casos prácticos que mencionaban en cada una de las sesiones, ¿no? Yo como lingüista siempre tenía algunas observaciones sobre aspectos ortográficos, gramaticales o semánticos que toda la vida lo he tenido en la universidad, y que ya teniendo, llevando este curso integral de corrección, he tenido la oportunidad de absolver muchas dudas que yo tenía ya como correctora, porque yo entré a llevar el curso de corrección ya cuando estuve trabajando en el ámbito editorial primero, y luego pasé al Poder Judicial, pero tenía muchas dudas que en ese momento no tenía los docentes, porque ya había terminado la universidad, ya estaba trabajando, ¿no? Pero te tenía ahí mis casos donde yo resaltaba y decía, tengo estas dudas, voy a preguntar a todos los profesores todo lo posible, porque no me quería quedar con la duda. Y a veces en internet pues no te absuelven las dudas, no sigues teniendo la duda, preguntas, pero por ahí que te responden.
Entonces, creo que todo eso ha aportado en mi labor como correctora, ¿no? A tener ahora, como mencionaba también Pedro, como mencionaba Helbert, a tener esa minuciosidad, ese buen ojo para poder detectar los errores y explicarlos de manera consistente, de manera más sólida desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Dar esa explicación para poder convencer a los autores de realizar ciertos cambios o por qué yo hice ciertas modificaciones y por qué es recomendable las modificaciones que yo estoy haciendo. Entonces, toda esa información considero que, si bien es cierto, lo he tenido desde mi carrera, pero lo he pulido ya llevando el curso, ¿no? Y bueno, también con el aprendizaje continuo, que hasta como mencionaba Helbert, el aprendizaje no termina de una vez que termine el curso de corrección, sino que uno se va complementando, sigues estudiando, sigues llevando cursos. Si bien es cierto, yo soy docente de redacción, pero también a veces soy docente, a veces soy estudiante, porque estoy llevando constantes cursos que me ayudan a mi labor, porque la verdad es que nosotros como correctores no es que lo sepamos todo, y todavía hay dudas que por ahí surgen, algunos cambios que uno a veces no entiende, pero tiene que ir buscando, tiene que tener esa capacidad de investigación, ¿no? Y bueno, eso es lo que podría compartir yo desde mi desde mi experiencia. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias. Y ahora paso con el profesor Helbert, pero también agrego esta pregunta para el profesor Helbert, ¿no? Más aparte de lo que va a comentar acerca del curso también, pero muchas veces se cree de que, y no sé si esto usted lo responderá, de que la corrección de texto solamente está destinado para quienes han estudiado letras, pero de repente usted puede traer abajo ese mito aquí en esta noche y aquí con su intervención, muy aparte de lo que puede comentar acerca del curso integral de corrección de estilo. No, en realidad no es privativo, no es privativo, porque como lo mencionamos, dentro de las competencias necesarias que debe tener un corrector son las competencias enciclopédicas, ¿no? Y bueno, erróneamente se piensa que los que estudian letras o directamente estudian literatura o lingüística son los más preferidos o adecuados para la corrección. En principio, hay que partir explicando que el fin de la lingüística no es corregir, ¿no? La lingüística es una ciencia, tiene un objeto de estudio, tiene sus métodos de investigación, ¿no? Es un campo científico muy elevado, muy complicado, muy difícil, ¿no? Desde ese punto de vista, digamos que un profesional en cualquier otra área, y los he visto, puede desarrollar las competencias adecuadas para corregir textos siempre y cuando se capacite, por ejemplo, en primer lugar, en temas de ortografía y de gramática, ¿no? Eso tiene que estar garantizado. No es que yo, a ver, ya creo que sí, o sea, más o menos manejo las comas, más o menos me doy cuenta de los errores en tiempos y modos verbales, género y número. No es más o menos. O sea, hay que tener la destreza, ¿no? Y esa destreza no es incompatible con ningún tipo de profesión. Desde ese punto de vista, no es necesario o no es obligatorio que un corrector de textos profesional, eficaz y eficiente haya obligatoriamente estudiado letras o literatura y lingüística, ¿no? Bueno, y con relación a a los cursos de la escuela y del centro, lo que no quiero hacer es un listado temático, porque bueno, eso ya lo pueden ver en el sílabo que seguramente les van a compartir a todos los interesados, sino quiero conversar un poco cuáles van a ser los resultados de estudiar esos cursos, ¿no? Hay cursos variados, obviamente, ortografía, gramática, aspectos textuales básicos, ortotipografía, es todo un curso
En fin, ¿no? Están las prácticas, está el tema, por ejemplo, de el curso de herramientas digitales, herramientas tecnológicas para la corrección, pero, pero todo ello, pero todo ello está encaminado a desarrollar, todos esos cursos están encaminados a desarrollar un perfil y un temperamento determinado para que un corrector pueda tener éxito en su trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay que tener, o sea, con esos cursos uno desarrolla una pasión por el lenguaje. Un corrector debe amar el idioma, tener un profundo respeto por la precisión lingüística, ¿no? Una pasión especial por la escritura y por la corrección, ¿no? Hay algo que nos identifica a todos los correctores y creo que es lo que yo denomino el gen del corrector, ¿no? ¿Quién tiene el gen de corrector? Aquel que desde pequeño se ha sentido molesto por un error encontrado en una determinada lectura, ¿no? Hay gente que no, que es indiferente, le son indiferentes los errores, no tienen el gen, ¿no? Pero los que sí, o sea, que buscamos esa perfección en la forma, ¿no? Esa es la pasión por el lenguaje, ¿no? Como resultado de estudiar en la escuela y en el centro, los estudiantes también aprenden a desarrollar la adaptabilidad. Esto quiere decir que así como estamos en estos constantes cambios, los correctores aprendemos, porque los docentes también aprendemos cuando enseñamos sobre corrección, aprendemos a ser flexibles, ¿no? Y adaptarnos a los nuevos estilos, a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas comunicativas, ¿no? Cada día y ahora con la inteligencia artificial va a ser mucho más complejo mantenerse actualizado, pero no imposible, ¿no? También vamos a desarrollar con los cursos una mentalidad analítica, ¿no? Eso quiere decir que vamos a desarrollar una habilidad para analizar textos de manera crítica y detectar los errores sutiles, ¿no? Para ello hay varias técnicas, entonces aprendemos métodos y técnicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué distingue un corrector ya con experiencia de otro que recién está empezando, ¿no? El que recién está empezando obviamente se va a dejar abrumar por la cantidad de errores ortográficos porque son los más visibles, ¿no? Son los primeros que uno ve y y a veces son los primeros que uno resuelve, que uno interviene, ¿no? Las comas, las tildes, algunas cuestiones de forma, ortotipográficas, etcétera, ¿no? Pero esos errores ortográficos nos distraen tanto que podemos dejar pasar errores gramaticales o errores de léxico profundos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a equilibrar nuestra atención selectiva, ¿no? Hay algunos métodos, nosotros compartimos mucho eso en clase para equilibrar esa atención selectiva, porque teóricamente tendríamos que tener un 25% de atención para el nivel ortográfico, para el nivel gramatical, para el nivel léxico y para el nivel ortotipográfico, ¿no? Y bueno, dentro de ese trenzado, ver los elementos de coherencia, cohesión, los elementos contextuales, etcétera, ¿no? Pero eso es en teoría. En la práctica, los errores ortográficos nos van a consumir el 90% de nuestra atención. Entonces, para evitar que eso suceda, hay métodos, hay técnicas que nosotros enseñamos para equilibrar esa atención selectiva, de tal modo que minimizamos la atención de los errores ortográficos y nos vamos a poder concentrar mejor en los errores gramaticales y en los errores de léxico que suelen ser mucho más profundos, que suelen esconderse, que son más hábiles para esconderse en el texto, ¿no? Luego también con los cursos nosotros vamos a aprender a desarrollar la empatía y la comunicación, ¿no? Yo, por ejemplo, los hago trabajar en grupo en las prácticas, ¿no? Porque generalmente ya ha quedado un poco desfasada esa idea romántica del corrector que está aislado de los demás, que tiene su lámpara en su escritorio y su cerro de libros a los costados, su taza de café y no se comunica con nadie, ¿no? Y es cierto, ¿no? Muchas veces en nuestro ejercicio profesional
trabajamos de modo independiente y lo único que hacemos es contactarnos y comunicarnos o bien con el editor o bien con el autor. Pero, por ejemplo, en trabajos como en el que está Alejandra, o ahora que las instituciones públicas están dando apertura para la incorporación de correctores, vamos a trabajar en equipo. Y eso es complicado también, ¿no? Porque cada quien defiende a veces sus posiciones, ¿no? Vamos a o sea, posiciones que son válidas, ¿no? Por ejemplo, el punto va antes o después de las comillas, por ejemplo. Eso es una discusión típica. Y cada quien tiene sus fundamentos y cada quien tiene sus preferencias, ¿no? Pero hay que llegar a consensuar y encontrar una justificación que esté de acuerdo con la intencionalidad del mensaje, la direccionalidad y sobre todo el contexto, ¿no? Es el mensaje el que tiene que darnos las señales de qué necesita para ser corregido, ¿no? Entonces, esa empatía y comunicación la desarrollamos en la escuela. También aprendemos a tener cierta resistencia a la fatiga visual y mental. Yo siempre les pongo el ejemplo de los deportistas, ¿no? Un deportista que se amaneció en el cumpleaños de su mejor amigo la noche anterior no va a desempeñarse bien. Igual, ¿no? Nosotros en algunas ocasiones, no es lo ideal, pero la realidad es cruel. En algunas ocasiones vamos a trabajar más de 8 horas, más de 10 horas, más de 12 horas. Por lo tanto, tenemos que aprender a cuidar nuestros ojos, aprender a hacer algunos ejercicios para mantener nuestro cuerpo activo, ¿no? Para reducir la fatiga visual, ¿no? Cuando se trabaja sobre todo con textos digitales, hay herramientas externas que nos ayudan a disminuir esa fatiga visual, ¿no? Y empezamos a trabajar con otros sentidos, eso también lo enseñamos en la escuela, y sobre todo la idea de la educación continua, ¿no? El lenguaje evoluciona, las reglas cambian con el tiempo, y los correctores debemos estar comprometidos con esa educación continua, mantenernos al día con las últimas tendencias, con los cambios en el idioma. Ahora, por ejemplo, aún no ha entrado del todo con fuerza en nuestro país, pero ya hay casos muy representativos en España, que fue donde se originó, luego en Argentina. Hay también un espacio importante en México que es, por ejemplo, el lenguaje claro, el lenguaje sencillo, ¿no? Los gobiernos, tarde o temprano, como ha sucedido en España y como ha sucedido en Argentina, están exigiendo a las instituciones públicas y también a las privadas que preparen dos versiones de sus documentos oficiales, ¿no? Por ejemplo, una resolución, ¿no? Yo he tenido la experiencia de trabajar en el Jurado Nacional de Elecciones, he visto también textos jurídicos, así que conozco un poco la complejidad del tema. Y en realidad hay muchos tecnicismos, ¿no? Dentro de esos textos. Y tecnicismos que están bien para los otros abogados, ¿no? Para la gente que está digamos, que consume ese tipo de textos. Pero si a mí me llega, por ejemplo, una resolución de la alcaldía que me impide abrir, no sé, un puesto de venta de limonada en la esquina, y empieza a apelar a decretos, a leyes, a normas, etcétera, etcétera, no voy a entender nada, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Están exigiendo que estas instituciones traduzcan a un lenguaje claro, a un lenguaje sencillo, o sea, decirlo en lenguaje sencillo, todo el espíritu del contenido, del mensaje contenido en esa resolución, ¿no? Y eso va a implicar un nuevo mercado laboral también para correctores, ¿no? Para asesores lingüísticos, comunicativos y correctores, porque además hay también cuestiones formales, ¿no? Ya nos olvidamos del justificado a la derecha, tiene que ser una idea en cada línea, en fin, ¿no? Hay un montón no es tan complejo como, digo, no es tan sencillo como pareciera, ¿no? Entonces, hay que mantenernos actualizados, y parte de esa actualización implica estar permanentemente conectados con qué está sucediendo, qué está sucediendo a nuestro alrededor, Bien.
con aquello que nos compete, ¿no? Bueno, muchas gracias. Creo que ya me estaba yendo de tiempo. No se preocupe, Gracias. profesor. Siempre ilustrativo como suele ser también en sus clases. También ha sido mi profesor, el profesor Helber. Así que ahí, esto es un pequeño abreboca de lo que pueden llevar con el profesor Helber. Y ahora paso al profesor Pedro Salazar, ya para dar ya este cierre, ese tercer bloque y pasar a las preguntas de los participantes. Por favor, profesor, lo escuchamos, profesor Pedro. Listo, Marco. Como pasó hace un momento, pero ahora con Herbert, que a Herbert y Alejandra lo han dicho casi todo. Voy a, estoy muy de acuerdo con ellos, ¿no? Y me agrada mucho escucharlos. Y solamente voy a centrarme en algunos puntos que comentaron, voy a quizá ampliar un poquito, ¿no? Sobre la base de la experiencia dictando en la escuela, ¿no? Y en las clases, por ejemplo, esa sintonía que tenemos los docentes con los alumnos, ¿no? Y también esa sintonía que tenemos entre los docentes para siempre mantenernos actualizados, para brindarle a los alumnos la información más actualizada en ortografía, en gramática, ¿no? En la escuela siempre van a encontrar, pues, lo más actual en normativa, ¿no? Nosotros los docentes estamos siempre capacitándonos al respecto. Por ejemplo, el profesor Herbert y también el profesor Jesús Guamán trabajamos con la nueva gramática de la lengua española, por ejemplo, ¿no? El glosario de términos gramaticales, la ortografía del 2010, ¿no? El glosario de términos que les comenté del 2019. Entonces, cuando resolvemos casos lingüísticos en las clases, cuando resolvemos oraciones en la hora de utilizar los signos de puntuación, cuando vemos oraciones específicas, nos basamos en la última bibliografía, no solamente académica, sino de autores reconocidos también, y contrastándolo también con la gramática tradicional, con autores que siguen siendo renombrados, pero que de repente son de hace 10 o 20 años, ¿no? Entonces, contrastamos esos datos, esas fuentes, y siempre trabajamos con las fuentes directas y a la vez con casos que podemos encontrar actualmente en redes sociales, por ejemplo. Entonces, mantenemos ese equilibrio entre lo cotidiano que podemos encontrar en el día a día y las fuentes académicas, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, la nueva gramática, el manual de la nueva gramática, porque la versión completa es muy extensa y también la básica. Y vemos también algunos aspectos, pero necesitamos el glosario de términos gramaticales que nos explica un poco más. Vamos al glosario. Estamos en puntuación, aspectos del uso de las siglas, esa diferencia que hay entre símbolos y signos, ¿no? Entre símbolos, entre abreviaturas, ¿no? Y nos vamos a la ortografía. Y después podemos ver consultas que realizan en Twitter, ¿no? En Twitter realizan consultas, en la Fundeo también realizan consultas y que se ciñen a estos libros, ¿no? Y también acá en el ámbito de Perú, en el ámbito peruano, el diccionario de peruanismos, que es básico, ¿no? Ha sido editado por la Academia Peruana de la Lengua, ¿no? Y que nos dice, por ejemplo, que podemos usar muy bien la palabra premier, a pesar de que el diccionario de la lengua española, pues lo censura un poco, ¿no? Que tiene que ser primer ministro, igual que el panhispánico puede censurar algunos aspectos, algunas locuciones que se usan, pero tenemos también el diccionario de americanismos. Y si no lo encontramos en el americanismo, lo buscamos en el de peruanismo. Y buscamos el sustento de repente en los libros de Marta Hildebrand, ¿no? En el uso de peruanismo. También lo bonito es cuando contrastamos esa información con alumnos que no son de Perú. Ustedes han tenido compañeros de otras nacionalidades, ¿no? Acá, por ejemplo, hace un momento estaba Juan Cajar, que es de Panamá, ¿no? Y yo he tenido alumnos, pues, de México, de Colombia, ¿no? De Venezuela, de Argentina y de otros países más. Entonces, intercambiamos ideas. Eso es lo bonito, lo rico en las clases en la escuela. Intercambiamos ideas, las consultas constantes, la revisión de casos,
a mí me gusta, siempre le digo a los chicos, planteen un caso, planteemos casos, porque el corrector lo que se le presenta siempre son casos cotidianos, solo sabe Alejandra, por ejemplo, en el tema de la corrección en textos jurídicos, se te van a presentar muchos casos, un día te entrenas, estudias y después el día siguiente un nuevo caso, diferente. Tienes que buscar la bibliografía, contrastar, incluso consultar expertos, ¿no? Ese también del consultar expertos. Entonces, no solamente es la formación intelectual, la formación normativa, sino también cómo usamos esa normativa, cómo la empleamos, con qué criterio, ¿no? Y las clases en la escuela se convierten en una especie de mesa redonda, de conversación, de discusión, ¿no? De que, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es la propuesta del compañero? Respetuosamente cómo podemos discrepar, ¿no? Y ahí enriquecemos el conocimiento sobre esos temas, porque como dijo muy bien Herbert, ¿no? Eso es un entrenamiento para después trabajar en equipos editoriales, trabajar con otros correctores, trabajar con ilustradores, con autores de diversos tipos textuales, ¿no? Trabajar con traductores, que es un tema bien interesante, trabajar con los textos que nos da un traductor. Entonces, esa formación que da la escuela, por eso es una formación, se dice, se llama así integral, porque justamente integra conocimientos, integra aptitudes, ¿no? Y también ese gusto, como lo mencionó Herbert también, ese gusto por el idioma, esa pasión por el idioma, esa pasión por la lengua, ¿no? Esa pasión por el lenguaje escrito, ¿no? Y tener esa conciencia lingüística para intervenir un texto y saber en qué momento intervenir, saber en qué momento no intervenir, en qué momento aportar, en qué momento argumentar y con qué bases argumentar. Entonces, en la escuela nos volvemos una familia, docentes, alumnos. Por ejemplo, a veces cuando estoy en alguna clase le digo, estos temas lo han visto con el profesor Herbert, ¿no? Sí, sí lo hemos visto, ya vamos a refrescar esos conocimientos, vamos a ponerlo en práctica, porque si no le voy a decir al profesor Herbert, ¿por qué no han practicado eso, ¿no? Para que le llame la atención por ahí, ¿no? Entonces se convierte en una familia bien interesante porque ya esos temas lo han visto con el profesor Jesús Guamán, ¿no? Ah, ya, perfecto, ya. Vamos a recalcar siguiendo ese enfoque porque estamos en la nueva gramática en este momento, ya, lo vamos a ver así. Entonces, se vuelve muy amena la clase, se vuelve una conversación muy productiva, donde se aprende, se comparte y los chicos también nos muestran sus inquietudes, sus dudas, traen casos, así como lo mencionó Alejandra, ¿no? Mantiene comunicación con sus profesores, le presenta nuevos casos. Entonces, el curso integral nunca acaba cuando acaba el curso, como lo mencionaron, ¿no? Ese contacto constante, esa capacitación constante, más talleres, más cursos necesarios, porque, como le mencioné al inicio, si hay algo en la lengua escrita, la lengua oral y escrita en general, que es constante, es el cambio. Lo único constante en la lengua, en nuestro idioma, en nuestra lengua, es el cambio, en todas las lenguas. El cambio lingüístico es algo por lo que siempre va a ser necesario un corrector actualizado. Siempre. El cambio lingüístico está en todo, en nuestro país, en el español de España, en el español de Argentina, en el español de Venezuela, en todos los ámbitos. Es importantísimo estar actualizado, estar informado y ver las últimas fuentes al respecto y conversarlo, qué mejor que en una sesión, una mesa redonda en la escuela, por ejemplo, ¿no? En la clase de la escuela. Eso quería compartir porque lo demás, mis colegas lo dijeron claro, preciso y mucho más amplio. Gracias, profesor Pedro, gracias. Muchas gracias a los ponentes. Hasta aquí hemos terminado ya con las ponencias, la mesa de conversación acerca de las habilidades del corrector de estilo, pero solamente en, vamos a coger algunas preguntas que nos han hecho nuestros participantes y responderlas les pido por favor en 2, máximo 3 minutos, porque tenemos que hacer un anuncio muy importante para todos los participantes de esta noche. Y quiero comenzar citando a nuestra amiga, nos comenta, bueno, menciona lo siguiente, un participante menciona,
Ha mencionado muchos aspectos a considerar cuando corrigen textos. Sin embargo, ¿cuál sería el mayor desafío al que se pueden enfrentar los redactores? Le paso la pregunta a Alejandra solamente en 2 minutos, por favor. Bueno, si es que hablamos el desafío del redactor, considero que también como redactores, no hay que confiarnos siempre del corrector, ¿no? Porque a veces dicen, ya, bueno, el texto va a pasar por el filtro del corrector, pero es importante que también que cuando uno redacta los textos, tiene que hacerlo de la manera más óptima, basándose también que tenga coherencia, cohesión el texto. También de alguna manera nosotros, por ejemplo, si es que uno es un profesional, de repente a los ingenieros o a otros, o a otras especialidades, de repente se le puede pedir mucho, pero a los profesionales de repente de las letras, por ejemplo, como derecho o humanidades, tenemos que estar actualizados, pero también, bueno, eso sí tengo que recalcar, he conocido justamente nosotros, Marco, en la promoción, incluso ingenieros que están muy interesados en lo que es la corrección o la edición, esas ganas de redactar bien, ¿no? De hacerlo bien, siempre están preguntando de qué manera pueden de lograr una mejor redacción. Y eso es bueno como redactores, creo yo, es que nosotros seamos también minuciosos y que no siempre nos fiemos porque hay un filtro, de repente más de un filtro puede ser un corrector o de repente por ahí en el ámbito jurídico no solamente un corrector lingüista, que en este caso sería yo, también hay un corrector judicial que se encarga de revisar principalmente los aspectos técnicos de los textos, ¿no? Por ejemplo, ver las fechas, que las fechas estén correctamente redactadas, de repente el número, los montos, todo eso, ¿no? Entonces hay varios filtros, si bien es cierto, pero como redactores también tenemos que ser muy minuciosos en lo que escribimos, siempre basándonos en la norma y tratar de estar actualizados, ¿no? Eso creo. Muchas gracias, Alejandra. Y recordarles también a nuestros participantes que Alejandra es profesora también de la Escuela de Edición de Lima y ella va a dictar el taller de redacción de textos jurídicos. Ahí también pueden hacer sus consultas a nuestros asesores. Empieza este lunes 13. El taller empieza. El Lunes taller 3. empieza, sí, el lunes 13 de noviembre empieza el taller de redacción de textos jurídicos aquí en la Escuela de Edición de Lima. También tenemos otra consulta. También le paso la pregunta al profesor al profesor Pedro en 2 minutos, por favor, de nuestro amigo César Augusto Osorio, que dice, ser corrector también implica una intuición desarrollada para reconocer cuando hay alguna originalidad del lenguaje o cuando el autor está adoptando un extranjerismo que es difícil de percibir. Ah, sí, para nuestro colega, ¿no? Para compañero, un futuro alumno. El, mm, la intuición se basa también en conocimiento. Lo que siempre le comento a los alumnos, ¿no? Em, Cuando corrijas un texto, cuando revisemos un texto, cuando vamos a intervenir un texto, nunca hay que decir, me parece que esa coma debe ir ahí, sospecho que es extranjerismo, ¿no? La sospecha, la intuición es el primer paso, es solamente la puertita que tenemos que abrir para después buscar las fuentes. Entonces, la intuición sí es importante porque en algún momento de repente hemos leído, hemos escuchado por ahí, hemos visto algo en internet y sospechamos que no está bien ese extranjerismo, que no se debe utilizar así esa palabra, pero el corrector profesional puede comenzar por la intuición, pero después tiene que buscar el sustento a través de las fuentes. Entonces, ir a la fuente principal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en extranjerismos, ¿no? En cursivas, en aspectos ortotipográficos, tenemos la ortografía de la academia, tenemos a Martínez de Sousa,
Tenemos, por ejemplo, el Manual de Estilo de la Lengua Española editado en el 2018, entre otros manuales, y cotejar nuestra intuición, porque cuando después sustentemos esa corrección, no podemos sustentarlo sobre la base de la intuición, sino sobre la base de fuentes confiables o contrastando diversas fuentes para llegar a una solución, tomar una decisión a la hora de intervenir y que sea la mejor solución posible ante ese asunto lingüístico. Muchas gracias, profesor Pedro. Y ahora con el profesor Helbert, en 2 minutos también, por favor, dice lo siguiente nuestra amiga Graciela. Hace poco en una charla sobre corrección, el ponente dijo que en el trabajo de corrección de estilo se puede ser flexible según el cliente que solicita los servicios. Es decir, no necesariamente hay que ceñirse religiosamente a la RAE. ¿Qué opinan de esto? Ahí, por ejemplo, no hay una respuesta que pueda ser definitiva o concluyente, ¿no? Tiene que ver mucho con el proceso de publicación dentro del que uno está inmerso. Hay que saber reconocer también en qué campo vamos a trabajar. Si es el campo independiente con un autor que se está autoeditando, por ejemplo, ¿no? Y que tiene ideas muy marcadas, muy específicas y que a veces pueden contravenir incluso las normas de la RAE. Bueno, digamos, ya es una decisión personal, saber qué tan complicado va a ser trabajar con ese tipo de autores o no, ¿no? Que finalmente, los autores son los responsables del texto, ¿no? Los correctores, por mucho que ya se está implementando o bueno, ya es cada vez más frecuente ver los nombres de los correctores en la página de créditos, ¿no? Y a veces malamente se le atribuyen los errores que se encuentran en el libro y dicen, ah, se le pasó al corrector. No necesariamente, ¿no? Hay muchas cosas que pueden haber sucedido en el camino. Puede que el corrector lo haya advertido el error y en el camino el famoso Titibilius hizo su trabajo, ¿no? Entonces, no se trata de ser o no flexible o muy complaciente, se trata de saber analizar el contexto, en qué plano está uno trabajando y finalmente tomar una decisión de qué se puede permitir y qué no se debe permitir, ¿no? Si estamos dentro de los límites normativos, ¿no? Hay, por ejemplo, una editorial que es Tusquets, ¿no? Que, por ejemplo, aún sigue tildando la palabra solo, ¿no? A pesar de que la RAE, bueno, tiene una opinión en contra, ¿no? Pero es es una decisión editorial privativa que se constituye incluso en parte de su identidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? O sea, por eso es que es importante que los correctores también reconozcan que uno mismo tiene que ponerse ciertos límites, ¿no? Es decir, eh, yo no voy a dejar, por ejemplo, pasar una oportunidad de corregir uno de esos textos solo porque no estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, en realidad es una situación muy personal, pero lo importante es analizar en qué plano estamos trabajando, en qué campo vamos a trabajar y qué es lo que podemos permitir y qué es lo que no, ¿no? Lamentablemente no es una respuesta, ya me gustaría que hubiera una respuesta definitiva, categórica y normativa con relación a ese tema, ¿no? Muchas gracias, profesor Helbert, y muchas gracias por sus respuestas. El tiempo nos ha sobrepasado, el tiempo es tirano, pero les agradecemos mucho por este conocimiento, este compartir de experiencias, este compartir de conocimiento y todo lo que hemos podido hablar en esta noche. Solo para recordarles que el taller de redacción de textos jurídicos con la profesora Alejandra Bravo, correctora egresada del curso integral de corrección de estilo, empieza este lunes 13 de noviembre. Les agradecemos por su presencia, también agradecemos a
la Escuela de Edición de Lima y al Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos por fomentar estos espacios de discusión sobre el quehacer del corrector y todo lo que tiene que ver con el sector editorial. Agradecemos a los docentes Pedro Salazar, Helber López y Alejandra Bravo por habernos acompañado en esta noche. Asimismo, les recordamos que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la 15ª promoción del curso integral de corrección de estilo. Y aquí viene el anuncio que les dije, estimados participantes, a lo largo de todo el conversatorio. Todos aquellos participantes que han estado en los 2 días de conversatorio tienen un descuento especial. Pueden comunicarse con nuestros asesores, tienen un descuento especial si desean matricularse en el curso integral de corrección de estilo. Pueden comunicarse con nuestros asesores en los WhatsApps que nos han dejado en el chat para poder consultar por este beneficio. He visto que muchos preguntaban acerca de cómo iniciar, cómo nos formamos. Bueno, la respuesta está aquí en la Escuela de Edición de Lima. Ya han visto la calidad de nuestros profesores, Helber, Alejandra, Pedro, y esto es solamente una pequeña muestra. Hay muchas cosas más que nos esperan en el curso integral de corrección de estilo, que, ojo, es uno de los más completos del sector editorial porque tenemos 192 horas lectivas. El inicio de clases es el sábado 11 de noviembre. La modalidad es en línea y en directo de forma virtual en nuestra plataforma educativa. Son los sábados de 9 a 1 de la tarde. Dura un año. Son 12 materias repartidas en 6 módulos bimestrales. En el chat están los enlaces para que puedan consultar por este beneficio especial que tienen ustedes que han participado en estos conversatorios. Tienen un descuento especial. Comuníquense con nuestros asesores para que les puedan hacer llegar toda la información necesaria y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. También estamos en TikTok para que puedan ustedes también informarse acerca de los cursos que tenemos el próximo año. Ya tenemos muchas sorpresas para ustedes, cosas novedosas que de verdad está muy, muy, muy interesante. La Escuela de Edición de Lima renueva siempre su compromiso para formar a los futuros profesionales del sector editorial. Así que, sin nada más que decirles, solo recordarles, por favor, pregunten por este descuento especial que tenemos para ustedes participantes de estos conversatorios para las clases del curso integral de corrección de estilo que empiezan este 11 de noviembre. No hay tiempo para más, les agradecemos su presencia, profesor Helber, profesor Pedro, profesor Alejandra, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche y a todos ustedes, estimados participantes, sin ustedes esto no sería posible. Muchísimas gracias a todos, será hasta otra oportunidad en otro nuevo ciclo de conversatorios aquí en la Escuela de Edición de Lima y del Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Gracias, Gracias a nos ustedes, vemos. gracias Pedro, gracias Alejandra, me ha sido un gusto compartir con Sí, ustedes. Tenemos que reunirnos. sí, de todas maneras, muy enriquecedor la Ok, charla. Gracias por el Gracias. conversatorio. Saludos. cuídense Helber, Gracias, nos mucho, vemos. Gracias. hasta saludos. pronto.